Muy buenos días tengan nuestros hermanos que se han suscrito y que nos visitan por la página de YouTube. Este es el canal de la Biblia Sion, Leche y Miel, una versión bíblica que no proviene de la Gran Babilonia y que les estamos invitando a que la descarguen. Hoy vamos a tocar un tema que se llama vasos de honra o vasos de deshonra. Vamos a nuestras Biblias, vamos a buscar desde el principio, o Génesis 3, vemos la creación del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo de manera perfecta. El problema es cuando la mujer es el instrumento en el cual el enemigo de Dios le convence para que se sume a esa rebelión, una rebelión donde seamos indiferentes con Dios y le hagamos oposición al reino de los cielos. Y la mujer cayó en ese pecado y convenció y arrastró al esposo, al marido, a Adán. Y de ahí nos metieron en ese problemón. Entonces, Dios no creó vasos de deshonra, Dios creó vasos de honra hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, del Dios Santo. Fueron los seres humanos los que en ese albedrío decidieron hacer uso de él en forma de hacerle oposición a Dios, a semejanza de Satanás, un querubín que se rebeló en los cielos. En Génesis 4 vemos que también la primera guerra religiosa, Caín mata a Abel por celos en cuanto a que Abel agradaba a Dios como a Dios le agradaba, como Dios lo aprobaba, y no encontró otra opción que asesinarlo. En número 12 vamos a ver la historia de María y Aarón cuando murmuran contra su hermano Moisés. Y aprovechándose de que Moisés no había buscado una mujer del pueblo de Israel, sino una mujer cusita, tuvieron la osadía de oponérsele en cuanto al ministerio y la autoridad que tenía Moisés. Y ustedes pueden ver, pueden leer el capítulo 12 del libro de Números, como el Señor provoca en María una lepra por 7 días como forma de castigarla en esa rebelión contra la autoridad que Dios había establecido, que en este caso era Moisés. En Primera de Reyes 21 vemos la historia de Acab, que se había casado con una mujer extranjera que no tenía la cultura hebrea, la cultura del pueblo de Dios. Y esta mujer, en el Primera de Reyes 21-25, leemos ese versículo para simplificar, y dice: a la verdad ninguno fue como Acab, como el rey Acab, que se dejaba influir para hacer lo malo ante los ojos de Yo Soy, el Dios de Israel, y también Jezabel su esposa, que lo manipulaba. Entonces, como podemos ver, la mujer influía y manipulaba a su esposo, de tal manera que lo condujo a un destino muy triste, pues. Podemos ver, por ejemplo, que entonces Dios no está haciendo vasos de deshonra, es el ser humano el que toma en ese albedrío la decisión de hacer lo que es correcto e incorrecto. Hay hermanos que, por ejemplo, vamos a leer Efesios 1:11, 1:4 y 11, dice: ignorábamos que Dios nos había escogido para ser sus hermanos y amigos desde antes de la fundación de la tierra, para que llegáramos a ser santos y sin mancha delante de su Dios y Padre. En el 11 dice: en él asimismo somos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, la cual tiene fiel cumplimiento. Entonces vemos ahora otro tema, que es la predestinación. Dios se ha escogido personas en las cuales Dios se les revela y se les manifiesta, como en el caso de Saulo. Saulo no fue llamado porque era un buen piadoso religioso, no. Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo y se le reveló. Y Saulo, posteriormente Pablo, comprendió el evangelio y se sometió al reino de Dios. Y él no se consideraba digno de ser llamado apóstol, pero él cumplió cabalmente su ministerio y la conversión fue fidedigna. 180 grados, de asesino a ir a anunciar el reino de los cielos ante sus hermanos que lo golpeaban y que lo perseguían. Entonces,
estamos viendo ahora que Dios se escogió personas para revelárseles y para que nosotros vayamos a nuestros hermanos que quieren conocer el Dios de Israel. Pero hay algún privilegio, porque la Escritura dice en Romanos 2:11, porque yo soy un Dios justo y no hace acepción de personas. Él juzga imparcialmente. Entonces Dios no tiene favoritos, ninguno de sus hijos es favorito. Él simplemente nos llama y se nos presenta y nos va dando revelación. En 1 de Timoteo 2:4 dice, porque yo soy, quiere que toda la humanidad sea salva y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en la palabra de Dios está escrita que Dios tiene la oportunidad, le brinda la oportunidad a todos y a cada uno de nosotros. En ese albedrío que tenemos, yo les recomiendo que vean en los videos de YouTube, ahí está lo que es el libro albedrío, ahí está lo que son los estudios de por qué Dios hizo a Satanás. Dios no hizo a Satanás, Dios hizo un querubín hermoso que se convirtió posteriormente en Satanás, que significa adversario de Dios, llevarle la contraria. Y así nos hemos convertido el ser humano. El ser humano se plegó a esa rebelión. En Génesis 6 dice el Señor que le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Entonces no hay ninguna jactancia. Dios está buscando todavía y por eso descendió y habló, se hizo como uno de nosotros, para que se arrepintieran y se convirtieran y se reconcilien con el Dios y Padre de nuestro Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. En Hechos 1:16 dice, varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Santo Espíritu que estaba sobre David profetizó acerca que iban a traicionar a Yo Soy el Salvador, a Yeshua, y Judas fue llamado para cumplir lo profetizado por Dios por boca de David. Entonces hay gente que, hablando de lo predestinado, creen que alguien fue escogido para ser salvo y alguien fueron escogidos para ser condenados. Y no es así. El Dios de Israel no es así. Si usted fue llamado y fue predestinado es para que usted sea semejante a Cristo, en bondad, en misericordia, en verdad, y en todas esas virtudes que el Señor tiene y que quiere depositar en nuestros corazones. Y Dios no escogió a Judas. Dios profetizó que había un falso amigo que lo iba a traicionar. Que cuando el Señor llamó a Judas, iba a cumplir ese destino de tantos traidores, de tanta gente corrupta, de tanta gente que le mete la mano al tesoro, a los diezmos y a las ofrendas para robárselos. Porque eso es lo que era Judas, un falso amigo, un mal administrador, era tesorero de los diezmos y de las ofrendas que recibía el Señor. Y agravó su condición de vaso de deshonra al vender al Hijo de Dios, al vender al Mesías por 30 monedas de plata. Eso suele suceder con falsos amigos que nos rodean, falsos hermanos. En Marcos 14:21 dice, a la verdad les digo que el Hijo del Hombre va camino a su destino, tal y como está profetizado en las Escrituras. Pero hay de aquel que lo traiciona. Sería mejor para ese hombre no haber nacido. Cristo cumplió su misión, que fue con el Padre. Le dijo, Señor, déjame pagar con mi vida como hijo de hombre para que usted se reconcilie con mis hermanos. Ese fue el pago que el Señor aceptó. El justo, el santo, aceptó el sacrificio de su Hijo. Y eso nos va a ser demandado cuando estemos ante el tribunal de Cristo y no hayamos entendido el Evangelio y hayamos ignorado la carta de amor que es la Biblia, que hoy les estamos recomendando descargar y leer porque es gratis la aplicación. Conozca la palabra de Dios que nos ha sido dada a conocer. En Lucas 22 vemos ahí que dice, y los principales pastores, dice, sacerdotes e intérpretes de la Escritura del pueblo de Israel buscaban cómo matarlo. ¿Qué te parece las joyitas que pertenecían a esas denominaciones de aquella época? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y concertaron con los principales pastores, líderes y sacerdotes, y con los jefes de la guardia de cómo entregarles al Hijo de Dios. ¿Qué les parece? De eso está lleno la iglesia, de gente traidora, de gente perversa, de gente inicua, que inclusive utiliza
utilizan las ofrendas y los diezmos del Señor para hacer cosas tan graves como pagarle a ese hombre para acusar y para entregarle. Pagaron 30 monedas de plata, ¿no?, sacadas del tesoro del templo para que traicionara al Hijo de Dios. En Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo soy, el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a mi Dios. De manera que cada uno de nosotros dará yo soy cuenta de sí. Así que, hermano, Dios no puede ser engañado. En 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de yo soy el Salvador, Yahshua, y ungido, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así, amados hermanos, Dios no está creando vasos de deshonra. Nuestra actitud y nuestras condiciones y nuestra forma de proceder ante su palabra y ante su reino deciden si vamos a ser vasos de honra o de deshonra. Les habló su maestro bíblico, Pedro Rangel. Que Dios bendiga su palabra.